El 2001 terminó con la captura de los depósitos bancarios, una fenomenal fuga de divisas y una tasa de desempleo del 24%. Según se pudo ver al principio por medio de los datos de la realidad y así como se ve en Argentina, que es un país que ha pasado por distintas crisis y que aún sigue pasando en la actualidad como otros países latinoamericanos, estos contextos que no se pueden ignorar nos lleva a estudiar una posible solución para la pérdida de fuentes de trabajo en tiempos de crisis, basados en casos reales de éxito que sucedieron en los periodos con mayor desempleo. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué rol juegan las cooperativas de trabajo con la finalidad de mantener y generar puestos de trabajo por medio de las empresas recuperadas al afrontar tiempos de crisis? Siendo nuestro objeto de estudio principal las cooperativas de trabajo, que fue elegida porque a nivel mundial en varios países a lo largo del tiempo representaron considerables cifras significativas como fuentes de trabajo, como en los siguientes. En Uruguay, las cooperativas producen el 90% de la leche, el 34% de la miel y el 30% de trigo, siendo el 60% de su producción exportado a más de 40 países. En Bolivia existen más de 1.600 cooperativas que generaron más de 32.000 empleos directos y más de 128.000 empleos indirectos. En Estados Unidos, las cooperativas eléctricas rurales atendieron a más de 42 millones de usuarios, lo que representa el 42% de las líneas eléctricas del país. En Brasil, las cooperativas de salud prestaron servicios médicos y odontológicos a 17,7 millones de personas, casi un 10% de la población del país. En Argentina, como se nombró anteriormente, las cooperativas representan el 10% del PBI argentino. Las cooperativas crean y mantienen empleos, no solamente en América, sino en todo el planeta. Solo en Europa, los bancos cooperativos emplean a más de 700.000 personas. En Eslovaquia, las cooperativas emplean a más de 75.000 personas. En Francia, 21.000 cooperativas dan empleo a más de 700.000 personas. En Kenia, las cooperativas emplean a más de 250.000 personas. Actualmente, el movimiento cooperativo representa al menos el 12% del mundo. Las 300 cooperativas más grandes generan 2,14 billones de dólares. Por todo lo dicho, podemos concluir que las 3 millones de cooperativas contribuyen a un crecimiento económico sostenible y a un empleo estable y de calidad. Por estos datos y casos estudiados, se ve a las cooperativas como una favorable opción de respuesta ante las crisis de empleos, porque además estas entidades siguen un patrón anticíclico, es decir, que tiene una relación inversa con los ciclos de la economía de mercado, porque al momento en que esta economía transita una fase descendente, el surgimiento de cooperativas tiende a ascender en mayor medida. Además, nuestras variables de estudio son los puestos de trabajo y las empresas recuperadas en tiempos de crisis. Elegimos como una de las variables los puestos de trabajo porque son las fuentes de sustento y de ingresos para las familias en Argentina y en el resto del mundo, en la que actualmente representan oportunidades de trabajo a 280 millones de personas en todo el mundo, lo que representa al 10% de la población ocupada. Y como segunda variable, se eligió estudiar a las empresas recuperadas en tiempos de crisis, porque son entidades con fines de lucro que al pasar por periodos de crisis económicas tienden a ser abandonadas o cerradas por los propietarios, quedando muchos trabajadores sin empleo y sustento para sus familias. Pero a lo largo del tiempo, en diferentes casos se vio que estos mismos trabajadores no permitieron que su empresa cierre mediante la autogestión, en la cual, además de seguir siendo trabajadores, deben asumir la organización de esta entidad de forma democrática. Entre los casos estudiados encontramos empresas que están en situación económica crítica y que debido a un evento como la desaparición fehaciente de uno de sus dueños, provoca la ruina de la misma. Los casos más frecuentes de crisis de la empresa obedecen a la mala gestión, que muchas veces va acompañado por el vaciamiento y algún tipo de defraudación. En muchos casos, a los dueños les resulta más beneficioso abandonar la fábrica que tratar de sacarla adelante.